Y esta profecía va entrelazada con Apocalipsis. Así que vamos a ir ganando las dos profecías. Hay dos sueños para comenzar en este libro de Daniel. El sueño de Nabucodonosor y el sueño del mismo profeta Daniel. Sabemos que Nabucodonosor fue usado como instrumento de Dios para castigar a su pueblo rebelde, a los judíos. Llegó el tiempo en que los judíos ya no querían escuchar la voz de Dios, ya no querían prestar atención a los profetas, y eso le hizo llorar mucho al profeta Jeremías, porque veía el peligro de ellos, veía que la tropa venía contra Jerusalén. Y a pesar de las muchas amonestaciones del profeta, ellos continuaron obstinados en su camino de rebelión. Y así fue que Daniel y sus compañeros fueron trasladados a Babilonia, fueron llevados cautivos. Daniel podía ver el desastre que vino sobre su pueblo, sobre su ciudad de Jerusalén. Los feroces soldados babilónicos, cómo trataron a su pueblo, a sus conciudadanos, para llevar cautivo, madre con criaturas, arranca la criatura del brazo de su madre y lo mata contra la piedra. Daniel observó todo eso, toda esa crueldad, y por supuesto que le impresionó profundamente y reconoció la gravedad de la desobediencia a Dios. Reconoció y le entró el temor de Dios profundamente en su corazón. De ahí en adelante él no quería ofender a Dios en nada. Y como vemos en su testimonio, en el primer capítulo, dice el primer capítulo de Daniel y el verso 8, bien conocido, versículo, dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y cuando Daniel propuso esto en su corazón, inmediatamente Dios intervino. Dice el verso 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios intervino y comenzó a hallar gracia a los ojos del jefe de los eunucos encargado por estos jóvenes. Bueno, esta es la condición para alcanzar luz, revelación de la cosa de Dios. Un corazón rendido, sumiso, temeroso de Dios y apartado del mal. Él veía cómo se servían al rey y a sus grandes. El mozo viene con la comida, la mesa está puesta, y viene con la comida en la bandeja, así va, y delante de su ídolo a ofrecer a su ídolo. Y quién sabe qué fórmula pronunció allí, luego sirve al rey. Y Daniel de ninguna manera quería participar de esa comida, porque no quería contaminarse esa comida ofrecida a ídolos. Imagínense. Esta es la santificación práctica. Esa es la separación. Hay dos separaciones según el apóstol Pablo. Una separación exterior y otra separación interior. Y por supuesto él tenía las dos separaciones. Tenía la separación interior, que rehusaba participar de la idolatría. Y eso le lleva a la separación exterior. Consiguió con ellos no contaminarse. Y a raíz de esto, Dios podía usar la vida de Daniel.
Dios crea la circunstancia para exaltar a sus hijos, a los humildes, porque así está escrito, que lo que se humilla, dice, el que se humilla será exaltado, y el exaltado será humillado. Bueno, Dios creó la circunstancia para exaltar a Daniel, y sencillamente le mostró un sueño al rey. Un sueño que le impresionó profundamente, pero al mismo tiempo se olvidó del sueño que era. Y quedó turbado y perturbado su espíritu. Llamó a todos los sabios de Babilonia para que le diese a conocer su sueño y la interpretación. Y por supuesto que la cosa de Dios está escondida de los sabios de este mundo. Los sabios de este mundo no pueden entrar dentro de las cosas de Dios. Y declararon que no hay hombre en la tierra que pueda declarar tal cosa al rey. Bueno, Daniel se presentó y dijo, yo quiero hablar con el rey, porque ellos estaban incluidos dentro de la sentencia de muerte sobre los sabios. Y le dijo al rey que le diera un poco de tiempo, que él daría a conocer al rey el sueño y la interpretación. Inmediatamente Daniel fue junto a sus socios, a sus compañeros creyentes, y se pusieron a clamar a Dios, a orar a Dios. Y Dios no le dejó así nomás, le respondió y le reveló el sueño y la interpretación. Luego se presentó ante el rey, y esta parte es lo que queremos leer, porque el capítulo es largo, no podemos leer todos. Verso 29, capítulo 2, verso 29 hasta el 45 más o menos. Vamos a leer. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Aquí delante del rey le está declarando. El rey estaba pensando en su cama. ¿Qué sería después de él? ¿En qué mano quedaría su imperio? Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Seguramente que ya venía en su memoria lo que había visto. Comienza el profeta a mostrarle lo que había soñado. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, sus vientres y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, que llenó toda la tierra. Imagínense lo que le estaba declarando al rey. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes
porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. El Dios del cielo le dio. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, al barro, la plata y el oro. El gran Dios te ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Y qué hizo el rey? Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Y mandó que le ofreciesen presentes inciensos. Este monarca tan orgulloso al fin se humilla ante un cautivo de Judá. Dios le dio el azote en su mano para azotar a su pueblo. Pero si él tuviese misericordia por el pueblo de Dios, Dios también hubiese tenido misericordia por él. Pero él no tenía misericordia, entonces el mismo trato que ellos dieron a los judíos, les da también Dios. Esta es la norma de Dios, es un principio con Dios. Bueno, sabemos que la profecía cumplida llega a ser historia. Llega a ser historia en el mundo. Y sabemos que anterior a Babilonia, Nínive se había levantado como una potencia mundial. Fue una ciudad y una nación muy conquistadora, muy cruel, muy brutal. Y se enriquecieron de la conquista, de los robos. Pero no se le cuenta en la Biblia como imperio. Babilonia se levantó y lo conquistó, pero antes que eso Dios había destruido su ejército. Ustedes saben, al leer la profecía de Isaías, cómo fue destruido el ejército asirio. Podemos mirar los versículos suficientes. Isaías capítulo 37, si no me equivoco. Ya sabemos por este capítulo cómo los jefes asirios desafiaron a los judíos, al rey Ezequías. En ese tiempo el rey que gobernaba Asiria fue Sennacherib y mandó su embajada diciendo que se rindiesen. De lo contrario, ellos caerían en manos del rey de Asiria.
Y bueno, está aquí la carta abierta que mandó y podemos ver un poquitito. Entonces, el Rasacel, uno de los capitanes, se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá. Eso en el capítulo 36, verso 13. El Rasacel. Oí las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así: no os engañes, Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí. Y así la promesa. Bueno, Ezequías, el rey de Judá, hizo lo correcto y llevó la carta al templo de Dios y presentó a Jehová su Dios. Y ahí leyó la carta. Luego mandó al profeta Isaías y vino un mensaje de Isaías al rey diciéndole que no tuviera temor porque no entrará en la ciudad. Ahora capítulo 37, 33 en adelante. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, volverá. No entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Aquí su ejército fue destruido por un solo ángel. Un solo ángel destruyó el ejército de Sennacherib y volvió a su tierra solo, sin ejército. Y por supuesto esto dio oportunidad a los babilonios enseguida a conquistar este imperio, el imperio asirio. Pero desde la conquista de los babilonios, en la Biblia se cuenta como imperio. Por eso le dice a Nabucodonosor: tú eres aquella cabeza de oro. Fue el imperio más sobresaliente, más grande, más importante de aquel tiempo. Luego sabemos que después de los 70 años, el castigo de los judíos, Dios le dijo que sufriría un castigo que duraría 70 años. Y así fue. Cuando se completó los 70 años, simplemente Dios indicó, lo ordenó a las naciones Media y Persia, que forman un solo reino, el reino medo-persa. Y Media entró en la ciudad de Babilonia en tiempo de Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, estaba reinando. Sin darse cuenta, ellos estaban celebrando su fiesta, su idolatría, para burlarse del Dios de los cielos. Mandó traer los vasos que habían llevado de Jerusalén para beber vino, para burlarse de Jehová, Dios de Israel. Pero en la misma hora esa mano escribió en la pared la caída del imperio caldeo. Bueno, otra vez se presentaron los sabios para interpretar la escritura y no pudieron. Y se acordaron de Daniel. Vino Daniel y le interpretó al rey Belsasar, que ha sido probado por Dios y resultó, dice, falto. Su reino
es quitado de él y dado a los medos persas. Y en esa misma noche entraron los ejércitos de Media y conquistó el imperio caldeo. Lo mataron a Belsasar y el imperio llegó a caer en manos de Media y de Persia. Y Ciro el Medo fue el conquistador, pero se cree que un año más tarde le entregó, Darío de Media, le entregó a Ciro el persa. Entre ellos se turnan por el gobierno. Primeramente Darío, que conquistó, reinó un año, tal vez un poco más, y entregó luego a Ciro. Y Isaías ya había profetizado de Ciro, que él pondría en libertad a su pueblo cautivo. Eso tenemos en Isaías 44 y 45. Isaías 44, los últimos versículos, dice, verso 27, más bien 28, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado, porque todo está por el suelo. La ciudad de Jerusalén quedó por el suelo, el templo casi no se conocía dónde era su lugar. Ese templo tan hermoso, todo enchapado con oro, edificado por el rey Salomón, ahora no está más. Y todo el oro fue llevado a Babilonia. ¿Y por qué Dios mandó hacer eso? Bueno, cuando su pueblo no le responde más, no le adora más, no le reconoce, no le obedece, se vuelven rebeldes. Entonces Dios simplemente mandó destruir el templo. ¿Para qué quiere un templo sin Dios? Y sin adoradores. Imagínense. Nuestro Dios es grande, es real, es el creador de todo. Y cuando le faltamos, por supuesto, nosotros vamos a sufrir la consecuencia. El capítulo 45 dice así, esta es una profecía. Isaías escribió casi 200 años antes de la aparición de Ciro y le llamó por su nombre. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Mire cómo le llama a Ciro. Todavía no había ni esperanza de su nacimiento y lo llama ya a Ciro. Ciro dice, es mi pastor, dice. Y ahora dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojo de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepa que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Esta es una profecía. Sin embargo, llegó a ser historia, se cumplió exactamente. Y así también la profecía de Daniel. Bueno, esa imagen que vio Nabucodonosor en su sueño representa el tiempo de los gentiles. Ese tiempo que Dios entregó a los gentiles, o sea, a las naciones paganas, para gobernar la tierra, los judíos tenían en su mano. Los reyes judíos, en tiempo de David y Salomón, fueron los más famosos reyes de Israel. Luego se dividió el reino de Israel en dos reinos, quedando el reino del sur y el reino del norte. Al reino del sur lo llaman el reino de Judá, y al reino del norte el reino de Israel. Muchas veces se le dice también Efraín. Y bueno, por supuesto que
Israel fue más rebelde, o sea, el reino del norte. Y por su rebeldía, el ejército asirio lo conquistó y lo transportó a Asiria. Y en su lugar lo manda gente de Asiria para colonizar y, en fin, poblar la parte norte de Palestina. De ahí que en la Biblia se dice que Galilea de los gentiles, sí, porque ya eran poblados por gentiles, aunque había todavía un resto del pueblo judío o de Israel. Bueno, 115 años más o menos más tarde cayó también el reino del sur. El reino del sur se sostuvo un poco más porque había prestado más atención a los dichos de los profetas. En ese tiempo actuó Isaías, luego Jeremías. Pero en tiempo de Jeremías, el pueblo judío ya dejó a su Dios Jehová y ya estaba adorando ídolos. Y eso fue lo que más quebrantó al corazón de Dios y lo entregó en manos de sus enemigos. Dios no puede ser burlado. Bueno, en este caso, Dios, para exaltar a su joven fiel, a Daniel y por supuesto alcanzan también sus compañeros, lo mostró simplemente el sueño a Nabucodonosor. Esa imagen tan hermosa, podemos llamar así, una imagen hermosa, de diferentes metales, comenzando con el oro, va bajando a plata, a bronce, a hierro y por último a barro. Bueno, ahí están los 4 imperios mundiales que gobernaron desde aquel tiempo hasta hoy. Y seguirán gobernando todavía hasta que el Cristo venga a implantar su reino. Bueno, el primer imperio caldeo cayó en manos de los medo-persas. Luego, ese imperio persa cayó en manos de los griegos con la conquista de Alejandro el Grande. Se supone por el año 332 más o menos. Y duró un tiempo el imperio realmente de Alejandro. Luego murió Alejandro por celebrar su hazaña. Entró en la farra y ahí le tomó una fiebre y murió. Se dice de Alejandro que lloró porque no había más tierra que conquistar. Una conquista rápida que más tarde Dios mostró a Daniel. Y por el año más o menos 46, no sabemos exactamente cuándo esos imperios, esos pequeños reinos, porque el imperio de Alejandro fue dividido en 4 reinos. Sus 4 generales, después de la muerte de Alejandro, se dividieron por su imperio. Se da su nombre también, según la historia, dice, uno fue Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y Casandro. Estos generales se dividieron en 4 partes, es decir, para cada general una parte del imperio. Pero de ello tomamos, especialmente toma nota de la escritura, de 2 generales, los más famosos, Ptolomeo y Seleuco. Seleuco tomó la parte siria para su reino. Ptolomeo la parte sur, Egipto. Luego estos 2 reinos eran reinos rivales. Se peleaban de tanto en tanto. Una guerra que duró 200 años. Bueno, todo eso tenemos en el capítulo 11 de Daniel. En el capítulo 11 de Daniel. Pero lo que ahora queremos ver primeramente, que en tiempo, bueno, Nabucodonosor representa, está representado por la cabeza de oro. El pecho y brazo de plata representa el imperio medo-persa. 2 reinos reinando juntos por los 2 brazos.
El vientre y muslo de bronce representa el imperio griego. Y las piernas y los pies representa piernas de hierro, representa el imperio romano.